¿Estamos valorando el agua como se debe? En esta edición de Efecto Naim, exploramos la crisis global de escasez de agua y por qué deberíamos repensar nuestra relación con este vital recurso. Además, el reconocido investigador Peter Mandaville nos cuenta cómo la religión está moldeando el panorama político internacional. Y le mostramos las sorprendentes aplicaciones de la inteligencia artificial para mejorar nuestras sociedades. Desde crear sistemas de salud más eficientes hasta diseñar edificios más amigables con el planeta. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. El planeta Tierra se debería llamar el planeta agua. El 70% de nuestro planeta es agua. Pero además tenemos un problema, que el agua que podemos utilizar, el agua potable, el agua fresca, el agua limpia, el agua que sirve a la humanidad, se está secando. Hay una organización muy respetada que se llama el Fondo Mundial para la Naturaleza. Ellos hicieron un estudio sobre esto y encontraron que para el 2025, 2/3 de la humanidad va a vivir en lugares donde hay escasez, donde hay sequía, lo que se llama el estrés hídrico, esencialmente la dificultad en conseguir agua. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, los economistas tienen una respuesta que para ellos es obvia, pero que es políticamente muy explosiva. Los economistas saben que cuando hay demasiada demanda de un bien, hay que subirle el precio para balancear eso. Pero ¿quién le sube el precio al agua? Hay algunos que defienden la idea que el agua, el acceso al agua, es un derecho humano fundamental. Pero otros dicen que ese derecho humano de nada sirve si no hay agua. Entonces hay un debate muy importante acerca del consumo del agua. Nos sentimos nosotros cómodos como la manera como estamos consumiendo agua, cuando dejamos correr nuestros chorros, cuando tomamos mucho más tiempo los baños, etc. ¿Qué se puede hacer para manejar este nuevo factor en la vida de todos nosotros, que es la escasez de agua? Este es el reportaje que preparamos sobre este importantísimo tema. Miren. Se estima que actualmente desperdiciamos cerca de 8 billones de litros de agua cada año, una cifra demasiado alta considerando que 785 millones de personas no tienen acceso a este recurso. Según un reporte de las Naciones Unidas, nuestra incapacidad de valorar el agua apropiadamente es la causa principal del desperdicio y mal uso de este vital líquido. Hablamos al respecto con el economista jefe de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, Richard Damania. Si nos fijamos en el precio que se le cobra a los principales usuarios de agua en casi cualquier parte del mundo, pagan mucho menos de lo que cuesta suministrar esa agua. Y ni hablar de todos los costos que se podrían imponer a las personas por contaminar el agua. Con frecuencia ni siquiera se recupera el costo de proveer el agua, de bombearla hasta los hogares. Entonces no es sorpresa que la usemos excesivamente y tengamos una escasez de agua. Considere esto. En Arabia Saudita, uno de los países más secos, el metro cúbico de agua cuesta apenas 4 centavos de dólar. Es decir, que una persona promedio en ese país, donde casi no hay agua, gastaría solo unos $5 por su consumo anual, el precio más bajo en el mundo. Por otro lado, las industrias consumen cantidades desproporcionadas de agua. El sector agrícola, por ejemplo, es responsable del 70% de todo el consumo de agua a nivel global, pero desperdician cerca del 40% de ese consumo, principalmente por ineficiencias operativas. Es así que economistas como Damania sugieren que aumentar el precio del agua para los sectores que más la utilizan podría contribuir a un uso más responsable de este recurso. Cuando se trata de individuos y hogares, especialmente de los hogares más pobres, la situación es diferente. Realmente no estamos hablando de cobrarle grandes sumas de dinero a los hogares y a la gente más pobre. Los mayores usuarios de agua tienden a estar en las granjas y en las industrias.
Pero valorar mejor el agua implica ir más allá del ámbito económico. Debemos considerar también su valor ambiental. Y es que el agua es un recurso finito, pero renovable, que es esencial para los ecosistemas. Una vez contaminada, no puede volver a utilizarse sin antes gastar mucho dinero y energía en purificarla. Actualmente, ese aspecto ambiental no recibe suficiente atención, pues cerca del 80% de los desechos de agua municipales e industriales se liberan al medio ambiente sin antes recibir el tratamiento adecuado. Y el consumo de aguas contaminadas es un problema tan grande que ya está acabando con más vidas que todos los tipos de violencia combinados. Iniciativas en todo el mundo están buscando cómo promover el cuidado del agua desde distintos frentes. Australia, por ejemplo, está combatiendo la escasez mediante un sistema de mercado de agua, es decir, un mercado en el cual cualquiera puede comprar y vender agua. Los defensores de este sistema indican que fomenta el uso del preciado recurso para aquellas actividades que brinden mayores beneficios económicos. Pero otros expertos argumentan que puede llevar a especulación, donde las personas que tienen agua la acaparen para generar un alza en los precios. Esto dejaría sin agua a las personas que la puedan necesitar. En América Latina, por su parte, se han creado los llamados fondos de agua. Estos son mecanismos en los que gobiernos, empresas y la sociedad civil trabajan juntos para financiar el buen manejo del agua. En distintos países de la región, estos fondos ya están dando resultados. Así lo explica Hugo Contreras, de la organización The Nature Conservancy. Los fondos en lo particular están haciendo cambios importantes en Ciudad de México, donde están enfocados en proteger las zonas de recarga de las que depende la ciudad, en Medellín, en cuidar que no lleguen sedimentos que contaminen los reservorios de agua de los que toma la ciudad, en Santiago de Chile, también haciendo un caso por cuidar los humedales altoandinos. El agua también tiene un importante valor cultural que puede jugar a favor de su protección. Para algunas sociedades, por ejemplo, es inconcebible tratar el agua desde una perspectiva económica, pues consideran que su valor es tan grande que no tiene precio. Y aunque no sean casos comunes, tribunales en India y Nueva Zelanda le han otorgado la misma protección legal que tienen los humanos a varios ríos de gran relevancia espiritual. Para poder garantizar nuestra supervivencia, hacen falta aún más iniciativas y políticas eficientes, capaces de frenar los daños a las escasas fuentes de agua que nos quedan. Repensar cómo valoramos el precio del agua es un tema importantísimo, pero no es el único tema que rodea todo este reto que tenemos, que es la creciente escasez de agua. Un tema al cual le seguiremos prestando mucha atención. Otro tema al que les vamos a prestar atención al regresar a la pausa es la combinación de dos factores explosivos: la religión y la política. ¿Qué pasa cuando se mezclan? A continuación, no se vayan. El 80% de la humanidad es religiosa, tiene una afiliación religiosa. Muchas veces uno piensa que tiene que haber una separación total entre la política y la religión, pero en la realidad cotidiana estas cosas se mezclan y son muy explosivas. Los políticos rápidamente tratan de buscar apoyos de grupos religiosos de diferentes tipos. Otros utilizan la religión para presentarse ante sus votantes. Para discutir todo esto hemos invitado a un experto. Él se llama Peter Mandaville y está afiliado a la Universidad de Georgetown, concretamente a un centro de investigaciones que se ocupa de estas cosas. El Centro Berkeley para la Religión, la Paz y los Asuntos Globales. Él también enseña políticas públicas y relaciones internacionales en la Universidad George Mason. Ha sido asesor principal de la Oficina de la Religión y Asuntos Globales en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y él es quien nos va a ayudar a entender qué sucede y qué está sucediendo en estos tiempos de cambio, de grandes disrupciones con la relación entre la religión, la sociedad y la política. A continuación, mi conversación con el doctor Peter Mandaville. Bienvenido, profesor Mandaville. Es un placer tenerlo en el programa. Gracias. La interacción, la combinación de la política y la religión. En el mundo eso siempre ha existido, pero ahora hay más, tiene más consecuencias.
Cuéntenos. Well, I think what's new, Moises, is that there's a realization. Bueno, creo que lo nuevo aquí, Moisés, es que hay un entendimiento por parte de los gobiernos de grandes potencias como Estados Unidos o la Unión Europea, que la religión es un factor importante en las sociedades de la mayor parte de los países del mundo y que deben dejar a un lado la costumbre tradicional en la diplomacia de ignorar la religión como un factor. Religion as a factor. ¿Qué países han sido los que con más éxito han incorporado la religión en su política internacional? I'm someone whose work is mainly focused on the Middle East. Soy alguien cuyo trabajo se ha enfocado en el Medio Oriente y durante décadas ha habido un número de países en esta región que han incorporado la religión como un aspecto de la política exterior, aunque de maneras muy diferentes. Irán, por ejemplo, ha utilizado los símbolos históricos del Islam chií como forma de resistencia contra la hegemonía, es decir, para inspirar a grupos marginalizados en varios países del mundo. Y más recientemente, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha incorporado la religión como parte de su cartera de proyectos de infraestructura en el extranjero. Así, Turquía no solo construye las autopistas en África Occidental, también construye mezquitas a lo largo de esas calles. Lo que puede ser más sorprendente es que hay países fuera de Medio Oriente, como Rusia, China e India, que han incorporado diversas iniciativas religiosas en su política exterior. Vladimir Putin, por ejemplo, ha establecido una estrecha alianza con la Iglesia Ortodoxa rusa y ha implementado varias redes transnacionales centradas en los valores tradicionales de la familia. El objetivo es ejercer su influencia en varios países de Europa y Norteamérica en los que ya existen debates sobre la separación entre la religión y la política. Y estas influencias externas rusas no ocurren a través de las vías diplomáticas tradicionales, sino a través de operaciones variadas de redes sociales. Incluso China, un país que solemos considerar como muy hostil hacia la religión en general, ha promovido el budismo chino como una forma de poder blando en países con poblaciones budistas que son parte importante de la llamada Nueva Ruta de la Seda. Pienso, por ejemplo, en Sri Lanka. Llevemos la conversación a América Latina. ¿Dónde se manifiestan estas tendencias mundiales que usted estudia en América Latina y cómo se manifiestan? In Brazil, for example. En Brasil, por ejemplo, algunas de las redes conservadoras que apoya y están conectadas con el presidente Bolsonaro son muy activas a nivel transnacional, específicamente en los países de habla portuguesa en África subsahariana. Allí se han vinculado con grupos conservadores, evangélicos y pentecostales con el fin de proporcionarles recursos y capacitación para ayudarlos a aumentar su influencia social y política. Estamos viviendo una época de polarización política en todas partes y las religiones no se salvan. ¿Cuál de las religiones es más vulnerable? ¿Cuál de las religiones del mundo está siendo más afectada por la polarización? Es una pregunta muy interesante. Hubo un informe que salió en los últimos años del Centro de Investigaciones Pew, el cual, a través de datos, demostraba cómo era posible identificar en varias religiones del mundo las mismas clases de fisuras. A menudo, cuando hablamos de divisiones religiosas, hacemos referencia a odios antiguos basados en diferencias teológicas. Por ejemplo, se habla de que la división suní-chií en el Islam se remonta al siglo VII, pero cuando lo analizas más de cerca, ves con frecuencia que corresponden a otros tipos de divisiones sociales. Por ejemplo, entre personas de diferentes clases socioeconómicas o regiones, o con niveles de educación distintos. ¿Usted cree que hoy en día las religiones están siendo una fuente de paz, de estabilidad, de control de la violencia? ¿O más bien cree que las religiones están exacerbando estas tendencias? En las relaciones internacionales tendemos a enfocarnos más en la religión como el factor problemático de la ecuación, del modo en que las diferencias religiosas parecen causar e impulsar los conflictos. Creo que olvidamos que en muchos conflictos, desde Guatemala hasta Sri Lanka, los líderes religiosos han desempeñado con frecuencia un papel fundamental en el desarrollo de las negociaciones de paz. Debemos reconocer que de muchas maneras la religión es una fuerza neutral. No causa ni resuelve conflictos de forma predeterminada.
puede desempeñar ambos papeles dependiendo de quiénes sean los actores involucrados y del enfoque que se le dé a la religión. What approach to religion is taken. Muchas gracias, profesor Mandeville, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Luis. La religión, la política y tantas otras cosas. Y entre esas cosas, la inteligencia artificial. Está en todas partes, está cambiándolo todo. Al regresar a la pausa les voy a mostrar algunas de las sorpresas que nos está dando esta nueva tecnología. Buenas sorpresas. Cuando uno habla de la revolución digital, de la inteligencia artificial, lo primero que aparece en estos tiempos es qué le está pasando a los empleos, a los puestos de trabajo que van a ser desaparecidos por las nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial, los robots, las máquinas, las computadoras que van a reemplazar a los seres humanos. Y ahí hay un problema importante y dificultades para resolverlo claramente por ahora. Pero resulta que al lado de eso, o coexistiendo con eso, hay una explosión de posibilidades maravillosas creadas por las tecnologías digitales y por la inteligencia artificial. Estas son algunas de ellas que los van a asombrar y son buenas noticias. Mire. Huracanes, inundaciones y olas de calor históricas. Con cada vez más frecuencia el mundo está enfrentando desastres naturales que baten récords. Ante este panorama, científicos, gobiernos y empresarios de todas partes del mundo están recurriendo a la inteligencia artificial. Así se expresó en una conferencia la doctora Ayesha Khanna, quien ha asesorado a corporaciones y estados en la aplicación de esta tecnología. La inteligencia artificial puede ser utilizada para hacer mejores pronósticos sobre cuándo un desastre podría ocurrir utilizando sensores, la recopilación de datos y la computación de alta capacidad. También es útil en la prevención, lo cual incluye la movilización de los recursos necesarios, así como en la respuesta a la emergencia. Estos tres factores pueden ser manejados mucho mejor con la inteligencia artificial, sobre todo ahora que la Internet de las Cosas permite la recolección de una gran cantidad de datos. En países como India, por ejemplo, el gigante tecnológico Google ha implementado un sistema para identificar áreas propensas a las inundaciones y alertar a unos 200 millones de usuarios de posibles incidentes. Un estudio de la Universidad de Yale sobre la eficacia de este servicio encontró que un 65% de las personas que recibieron una alerta pudieron tomar acción antes de que las aguas llegaran. Por supuesto, lo primordial para disminuir el impacto de los desastres naturales es tomar acciones contra el cambio climático. Según un reporte reciente del Foro Económico Mundial, la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta para minimizar los costos, aumentar la eficiencia y acelerar la adopción de energías renovables. Por ejemplo, puede ser utilizada para diseñar edificios más eficientes en términos energéticos o para pronosticar el rendimiento de plantas solares. Algunos cálculos estiman que para 2030, esta tecnología podría ayudar a recortar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 4%. De hecho, la capacidad para analizar y comparar grandes cantidades de información hace de la inteligencia artificial clave para dar más rápidamente con soluciones eficaces a problemas complejos. Es lo que busca la organización AI for Good, o Inteligencia Artificial para Bien, con respecto a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas para 2030. Hablamos con Tia Christopher sobre el poder del llamado Machine Learning o aprendizaje automático, esa rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan sin ser expresamente programadas para ello. Estamos viendo cómo podemos monitorear, por ejemplo, el progreso de diversos programas de mitigación de la polución a través del Machine Learning. Esto nos permite ver cuáles esfuerzos contra la polución están funcionando y cuáles no, pues a medida que la máquina aprende y se vuelve más inteligente, puede analizar los diferentes factores que contribuyen a que una iniciativa sea exitosa o no. Los seres humanos o los sensores electrónicos por sí solos no pueden hacer eso.
Un estudio publicado en la revista científica Nature calculó que un 79% de los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser afectados positivamente por el uso de la inteligencia artificial y que los beneficios de la tecnología superan su lado negativo, como el consumo de energía que implica su uso. Consideremos la tarea de alimentar a la creciente población global mientras los cambios en precipitación y temperaturas afectan cada vez más a las cosechas. Ante este panorama, obtener información precisa de las condiciones del suelo puede ser clave para maximizar los cultivos. Es precisamente por lo cual la compañía Microsoft ha diseñado una oferta que combina sensores que pueden medir la humedad de la tierra, imágenes aéreas de drones y algoritmos para ayudar a los agricultores a tomar mejores decisiones sobre cuándo plantar, cuándo regar o cuánto abono utilizar. Esta iniciativa es parte de un proyecto de $50 millones conocido como AI for Earth o Inteligencia Artificial para la Tierra. La inteligencia artificial además está revolucionando la salud, prometiendo expandir el acceso al cuidado médico en regiones en desarrollo, la creación de mejores fármacos y de métodos de diagnóstico. En Brasil, por ejemplo, una plataforma combina dos algoritmos de la empresa china Huawei y la alemana Siemens para analizar los rayos X de pacientes, identificar lesiones pulmonares y ayudar a los médicos a determinar la probabilidad de contagio de COVID-19. Claro que hay mucho que hacer para mejorar la inteligencia artificial, desde corregir los sesgos de las máquinas que podrían contribuir a la inequidad, hasta implementar marcos regulatorios que protejan la privacidad del usuario y garanticen su acceso. Eso será la clave para asegurar que esta tecnología siga siendo una herramienta para bien. Las tecnologías en sí mismas no son ni buenas ni malas, depende cómo se utilicen. Y como hemos visto, hay maneras maravillosas de utilizar la inteligencia artificial. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, que les haya gustado y que nos veamos la semana que viene. Gracias por acompañarnos.